Estás viendo el ciclo de reposiciones para releer la librería mediática. Tu es la lune d'un million de nuits, lune d'un million de vies. Yo estuve en el taller de narrativa del CELAR y en el de narrativa del CELAR. Y yo creo que hay tres cosas que un joven escritor, si me preguntara, que nadie me lo está preguntando, le diría. Uno, que escriba siempre y no muestre casi nunca, pero que escriba. Dos, que concurse. Y tres, que participe en talleres. Porque los talleres son muy poderosos en el proceso de perder un poco el miedo de mostrar los textos. Siento que los talleres son cosas muy buenas, pues son cosas muy que además uno lee tanto en los talleres, son esas lecturas guiadas. Yo descubrí unos cuentos que en mi vida había leído, y por ejemplo ese cuento tremendo de Borges, El cautivo, que es un cuento es una de las cosas más grandes que se ha escrito. Y entonces tener uno la fortuna de estar en un sitio donde te hablan de eso, te lo cuentan bien, te enseñan cosas de técnica, yo creo que es algo... si yo pudiera, estaría permanentemente en un taller de narrativa. De poesía no. Menos mal entonces que se la retomó esos talleres, además con 5 profesores de lujo. Esta vez como que, no sé, ha sido especial y quiero retomar otra vez el alivio que tú nos das como escritor. Aparte, no, por supuesto no voy a decir cuál es la escena, pero hay una escena muy triste, muy fuerte, y entonces empiezan a aparecer las palabras repetidas como una letanía, y a pesar de que es una escena muy triste, esa letanía a uno lo calma un poco, aunque lo que está contando es terrible. Y después de esa escena terrible, entonces Jorge le da a uno estos textos. Cuando a la niña se le entornaron los ojos, él la trajo hacia sí y comenzó a cantar de bajito su única canción de cuna, como si la eternidad fuera eso, como si la felicidad fuera eso, su voz ya serena que quisiera que ella guardara celosamente para los años duros por venir, para cada desilusión y cada desplante, para cada sueño abortado, para cada trastada de la vida y cada pequeña alegría. Laisa puso su mejilla fresca de mandarina en su pecho, dio un largo suspiro y se quedó dormida. Y quizás es ahí, Jorge, donde estriba la razón de seguir adelante a pesar de las derrotas y de las sorpresas terribles que a veces nos da la cotidianidad. Esa seguridad de que vamos a volvernos a topar con la ternura, y ese es el regalo que nos haces tú a los lectores de tu obra. Gracias. Bueno, ya María Alcira cerró, ¿no? Yo lo quise para tomar agua. Pero queremos, yo quería decir que ciertamente el libro está lleno de mucha tristeza también, no tiene, digamos, de cosas terribles, pero que al final es un libro sobre la esperanza. El escritor nos dijo hace un ratico que era sobre el amor. Bueno, sí, pero yo básicamente pienso que es un libro sobre la esperanza, y no podía ser de otra manera, porque también hemos dicho aquí, lo han dicho todos ellos, que este es un libro que tiene mucho que ver con la vida, pues, con la vida real, quiero decir, vivida por Jorge. Entonces, no puede ser de otra manera en alguien que se está dedicando a una causa como la Revolución Bolivariana. Es decir, alguien que no tiene esperanza, sencillamente no se dedica a la construcción del sueño colectivo de todos los que estamos acá, de todo un país. Yo traté de cuidarme de que no apareciera ni el panfleto, ni el odio que uno proverbialmente le tenía hacia esas cosas del poder. Y había otra cosa que traté de tener mucho cuidado, porque yo
cuando éramos estudiantes y estábamos en el movimiento estudiantil, a mí en 2 oportunidades me tocó ir a Miraflores. Yo era presidente de la Federación de la UCB y Pérez era presidente. Tuvimos unas protestas, una cosa, y me tocó ir a Miraflores a conversar con Pérez. Y yo traté en la novela de que el despacho presidencial fuera ese, a pesar de que es el mismo que uno visita ahora con mucha frecuencia. Pero me daba como mucho pudor y me molestaría mucho si el despacho que yo describiera es el actual. Y traté de recordar bien cómo era el despacho ese. Además, nos encontramos cara a cara Pérez y yo, y me dice que me siente, y me dice, sin rencor, ¿no? O sea, me mató a mi papá. Mató a mi papá, entonces 15 años después me dice, sin rencor, ¿no? Yo le dije, ¿qué quiere usted que yo le diga? Le dije yo en ese momento. Pero ese movimiento mental de cuidarme, por ejemplo, que no aparecieran los espacios de Miraflores, donde estamos con mucha fuerza ahorita, pues, desempeñando la lucha, y era como hubiera sido como un poco desleal si a mí se me ocurriera recurrir a los espacios que conozco ahora también. Y por eso hice un gran esfuerzo de ese joven de 22 años que llegó a Miraflores, que el jefe de la Casa Militar le ofreció un trago a las 10 de la mañana. El jefe de la Casa Militar de Pérez le dijo, un whisky, bachiller, me dijo. Y yo, a esta hora. Y cómo traté, yo estuve 2 horas en ese palacio, en esa oportunidad. Traté con mucho cuidado de que fuera ese el espacio y no el actual. Pero no te preocupes, Jorge, de que hayas dejado fuera cosas y que la novela se quedó corta. Yo creo que quedó tal como tenía que quedar. Y mira que uno, Isidoro y yo leemos bastante y nos llegan tantas cosas para evaluar, y además el vicio tremendo que tenemos por leer cualquier cosa, que toda la casa está llena de libros. Pero al principio de la mañana, yo empecé a leerlo en la mañana y después en la tarde me dijeron que lo iba a presentar. Yo empecé a leerlo en la mañana y le dije, Isidoro, ya empezó Jorge como en la piel del lagarto, no juegue. No, ya empezó el tipo ese con esa grosería. Entonces Isidoro, pero merecía, calma, te sigue leyendo, ¿ve qué pasa? Entonces al rato le digo, no, ya se calmó. Pero después yo le digo, pero además, ¿cómo más va a hablar un tipo tan deleznable? Tiene que hablar así. Tiene que hablar así, y están bien definidos los personajes con esos diálogos, así que yo no sé cuando tú recibiste el libro y lo viste, si dijiste sí, quedó chévere, estoy conforme, pero yo creo que sí. Sí, me encantó. No, me encantó, y la edición de verdad fue muy cuidada. Yo he tenido mucha suerte desde mi primer editor. De verdad que fue Raúl, mi primer libro me lo editó Raúl Casal, El sueño de los ciegos. Me acuerdo que la portada me la mostraste en un bar. ¿Te gusta ese? Que era como el libro se llama El sueño de los ciegos y era una lámpara de gas. La portada, me parece surrealista, pero muy buena. A mí las ediciones de mis libros siempre me han parecido muy cuidadas, pero esta me pareció especialmente cuidada. Esta me pareció que se le puso mucho afecto, mucho amor. Vamos a volver al libro, por favor. Los epígrafes y la dedicatoria. Ah, sí. Y la música de Nicola Di Bari. Ah, sí. Tú sabes que la canción esa de Nicola Di Bari, yo pensaba de aquella primera versión que se perdió, pensaba que un personaje era fanático de la música, de las canciones de Nicola Di Bari, y especialmente esa guitarra suena más bajo, que alguien puede oírte. Y que cantaba la canción y era como una especie de loco que solamente cantaba esa canción, y en algún momento me pareció inverosímil como personaje. Pero en cambio, uno de los personajes, Marlene, toda la novela está acompañada por una canción, desde el primer contacto que tiene con el otro personaje hasta ese momento ese momento épico, ese momento tremendo que no voy a contar. Me parece una de las canciones más bellas que se ha escrito, esa. La guitarra suena más bajo. Y los epígrafes, yo soy como Ñañez, un fanático de los epígrafes, también un buscador de epígrafes. Competimos, nos mostramos los epígrafes potenciales. De hecho, le digo, esto solamente falta escribir los libros.
es esta cosa tremenda de Emily Dickinson, que a mí me da la impresión que son cadáveres no solamente reposando, sino también contándose las cuitas, lamiéndose las heridas, en este verso de Emily Dickinson. Y de Borges, bueno, yo siempre he creído en que uno debería poder buscar algún exorcismo para la amargura. Porque así como creo que el dolor es un sentimiento enriquecedor, que uno puede crecer desde el dolor, uno no puede crecer desde la amargura. La amargura lo empequeñece mucho a uno. Yo creo que era como una especie de expresión de que en la medida de lo posible huyamos de la amargura en todas las cosas. Y Marco es una persona muy querida que en este momento está luchando con mucha fuerza, con una situación de trabajo laboral y bueno, sé que va a salir airoso. Bueno, creo que recorrimos todo el libro, Jorge. Sí. Todo, sin contar, como nos pidió expresamente a María, que no contáramos. Bueno, yo tengo una nota de voz que dice, no cuentes el final, por favor. Luis, no te preocupes, que aquí no importa quién lo hizo, sino cómo lo hizo. Muchas gracias. Gracias.